Hola y bienvenidos nuevamente a otro tutorial en el que esta vez vamos a mostraros cómo se debe abrir lo que es una Xbox 360, en este caso modelo FAT. El modelo FAT puede ser tanto la Elite, la Premium o la Arcade. Dicho esto, como siempre, como es habitual, vamos a mandar ese saludo a nuestros seguidores en nuestro canal de YouTube y a los que nos siguen también a través de Twitter. Nada, lo primero que vamos a hacer es hacernos con una herramienta, si es posible, una herramienta de este tipo. La venden en internet, es muy barata, no sé si son unos 3-4 euros, y nos va a facilitar mucho lo que es la apertura de la consola. En el caso de que no tengamos esta herramienta, pues ya tendríamos que hacernos uso de un destornillador de punta plana, cuanto más pequeño mejor, porque vamos a tener que meterlo por unos orificios muy pequeñitos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, en este caso, si tuviésemos disco duro, solo tendríamos que pulsar este botoncito y ya podríamos quitar lo que es el disco duro. Luego, pues nada, sería lo que es la parte frontal, que esto es metiendo las uñas por un lateral hacia atrás y ya la tendríamos fuera. Ahora vamos con las tapas laterales, que son estas que están agujereadas. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta de punta, puede ser un punzón o también podría ser un destornillador. En el lado donde hemos quitado antes el disco duro vamos a encontrar unos orificios por aquí, por este lado, que metiendo el punzón vamos a encontrar como si fuesen unas pestañas de plástico para poder sacar lo que es la punta de esta tapa. Ahora también, pues nada, vamos a buscar lo que son las pestañas que siguen estando en los laterales. Por los orificios veremos como hay una especie de plástico gris. En el otro lado igual. Justamente aquí vamos a ver que no podemos ver lo que es la pestaña de plástico, porque justamente está en lo que es esta especie de goma, que es una de las patitas de la base. Pues metemos el punzón o el destornillador por esto y aquí habrá un agujerito. Entonces ya tocaríamos lo que es la pestaña y ya tendríamos la pieza fuera. En el lado contrario es igual, hay que buscar lo que son las pestañas a través de los orificios. Y ahora nos vamos al lado contrario, igual. Bien, hecho esto, lo siguiente será la parte de atrás. Bien, pues ahora llega el momento en el que vamos a utilizar la herramienta que he comentado antes. Esta herramienta, pues como podemos ver, viene fabricada una especie de púas o de pinchos, que lo que va a hacer es, pues los orificios donde tenemos que introducirlo, pues hacemos así y sería tan sencillo como esto. Y en el lado contrario lo mismo. Pero en el caso de que no tengamos esta herramienta, pues nada, vamos a utilizar lo que es un destornillador de punta plana, y cuanto más pequeño mejor. El único inconveniente en utilizar el destornillador a la herramienta es que con el destornillador vamos a marcar un poquito lo que es la consola, pero bueno, se puede abrir igual. Y meteríamos lo que es el destornillador por los orificios. Ahora pasaríamos al lado contrario, igual. Bien. Siguiente paso pues sería el lado contrario. Aquí es muy sencillo, con la ayuda de las uñas o con alguna cosa de punta, pues estas pestañas tiramos hacia arriba y ya tendríamos la tapa de abajo quitada. Ahora el siguiente paso, pues nada, va a ser quitar los tornillos de la parte inferior metálica. Para ello vamos a utilizar lo que es una cabeza de Thor o de Tox. Es este tipo de punta, y para ello pues nada, vamos a empezar a quitarlo. Primero quitaremos los tornillos que traspasan, digamos, toda la consola, que son 6. Los vamos a encontrar en esta zona, uno aquí, otro aquí, otro aquí, aquí, aquí y aquí.
Haciendo esto lo que vamos a conseguir es poder quitar lo que es la tapa de arriba, pero antes de ello hay que quitar siempre esta de aquí, que es, digamos, la pieza que hace que pulse el sistema de eyección. Es muy sencillo, cogemos con los dedos, hacemos así y ya está fuera. Ahora sí que podemos tirar hacia arriba, aunque parece que se nos ha quedado un tornillo. Aquí está. Y ahora sí. Bueno, llegados a este punto, pues nada, ya podríamos quitar lo que es el lector. Solo tendríamos que tirar hacia arriba, desconectar de atrás y ya lo tendríamos fuera. Ahora queda, pues podemos quitar lo que es la canalización de la ventilación con un destornillador de punta o un punzón. Aquí haremos un poquito de presión y ya lo tenemos fuera. Lo siguiente sería pues quitar lo que es el módulo frontal donde está el Bluetooth, la sincronización de los mandos y el botón de encendido. Esto igual con la cabeza de Thor. Estos dos tornillos sí los tenemos a la vista y el siguiente es con la uña, tiramos hacia arriba de esta pieza de plástico y lo tendríamos oculto aquí. Bien, ahora ya cuando hemos quitado los tres tornillos tiramos hacia arriba y lo tenemos fuera. Lo siguiente va a ser pues ya quitar lo que es la placa. Para quitar la placa vamos a quitar el resto de tornillos que nos quedan en la parte de abajo, en la base metálica. ¿Vale? Vamos a encontrar varios de color dorado, pueden ser de color plata y estos de color negro, que son los que sujetan la disipación de la placa. ¿Vale? Bueno, pues ya una vez quitado todos los tornillos, ya podremos quitar lo que es la placa. Tiraríamos, si la tenemos de esta forma, ¿vale? El ventilador nos quedaría a la parte derecha, cogeríamos del disipador este y tiramos hacia arriba en inclinación. Desconectamos lo que es el ventilador y ya podemos quitar lo que es la base metálica. Ahora bien, ya tenemos lo que es la placa, que en este caso, pues llegados a este punto sería muy útil para cuando vamos a hacer un revaling, que tendríamos que ya quitar lo que son los disipadores. Para ello yo lo que utilizo es un destornillador de punta plana, pero muy pequeñito, para poder meterlo por un lateral del tensor y haciendo un poquito de movimiento pues sale. Luego el de al lado igual. Ya quitamos lo que es el disipador y ahora el siguiente. También comentaros que cuando quitemos los tensores hay que tener mucho cuidado, porque de estar quitándolos, si tiramos y hacemos mucho movimiento podemos arrancar las piececitas, que son los capacitadores estos pequeñitos que vemos. Toda esta zona, si movemos mucho lo que es el tensor, puede pasar que arranquemos esas piezas. Entonces hay que hacerlo con cuidado, cuanto menos se mueva el tensor, mejor. Siempre jugando con él y tirando hacia arriba, no hacer movimientos laterales porque podríamos dañar esas piezas. Bueno, pues nada, ya llegados a este punto ya tendríamos la placa fuera y ya podríamos hacer cualquier tipo de reparación, como puede ser un revaling en la gráfica, o si llegase el momento en la CPU, pero que es muy raro,
también tendríamos el chip HANA y poca cosa más. Llegados a este punto, pues nada, dicho esto, creo que ya hemos finalizado el tutorial para desmontar por completo lo que es una Xbox 360.